Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. En esta ocasión vamos a desarrollar el tratamiento, vamos a considerar varios temas que marcan agenda noticiosa en nuestro país. ¿Qué pasa? Y entre los puntos que hemos incorporado en la agenda de Diálogo en Panamericana, ¿qué pasa con la situación interna en el movimiento al socialismo? Ya algunos analistas, algunos hechos noticiosos incluso, están marcando una situación nuevamente de tensión al interior del partido en función de gobierno. Muchos dicen que esto no ha dejado de persistir, ha estado presente, nada más que por decisión interna se ha decidido de alguna forma neutralizar o invisibilizar estos hechos, pero difícilmente ya a estas alturas se puede continuar haciéndolo. Vamos a hacer referencia precisamente a algunos hechos que han marcado agenda noticiosa, cuestionamientos permanentes del entorno del expresidente Evo Morales al actual gobierno, el propio ex jefe de Estado quejándose de que en Bolivia TV se le corta sus discursos, también cuestionando el rol del ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, que al parecer se convierte en blanco, y al parecer se han presentado algunos elementos también internos en el propio gabinete, al parecer ciertos incidentes, son criterios que van surgiendo en el ámbito noticioso. Este es el primer punto de Diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con la polémica. Ahí todavía prosigue la polémica sobre la realización del censo de población y vivienda. La polémica radica en qué año hacerlo. Desde el gobierno obviamente se justifica, se da cuenta que el año 2024 tendría que ser la ocasión en la que se lleve adelante esa consulta nacional, pero hay pedidos de distintos sectores, sobre todo Santa Cruz, que hace referencia de que debe ser el 2023, con medidas de presión incluidas, como ya se ha podido evidenciar. Este es el segundo punto de Diálogo en Panamericana. Y finalmente, un tema que también ha formado parte de la agenda noticiosa de los días precedentes, que tiene que ver con la elección del defensor del pueblo. ¿Cuáles serán las perspectivas reales? Porque muchos dijeron incluso iba a haber sorpresas el pasado jueves, no se han presentado estas sorpresas y definitivamente no hay la elección de un defensor del pueblo titular. Estos son los 3 puntos de Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana, y como es usual en el programa, hemos realizado un sorteo previo y por ello se ha establecido un orden de participación que va de la siguiente manera. Saludamos al jefe y exdiputado del Movimiento Nacionalista Revolucionario, don Luis Eduardo Siles. También está junto a nosotros el diputado del Movimiento al Socialismo, presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, don Juan José Jáuregui, y finalmente el investigador Roger Cortés. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de Diálogo en Panamericana. Antes de iniciar con las primeras consultas, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana, como siempre, evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación. Iniciamos con usted, diputado, más bien don Luis Eduardo Siles. ¿Qué referencia, qué criterio tiene sobre este primer punto del programa que hace referencia a la situación interna en el movimiento al socialismo? Adelante. Bueno, muy buenas, José Luis. Un saludo cordial para usted, para la audiencia de Radio Panamericana, y aquí
para nuestros distinguidos panelistas en este diálogo, el amigo Juan José Jáuregui y don Roger Cortés, ambos personajes del escenario del análisis y de la política en nuestro país. Este primer tema, que se refiere a la situación del partido hoy por hoy hegemónico en nuestro país, hoy por hoy el principal partido, el partido de gobierno, el partido que ha retornado al gobierno después del paréntesis del gobierno constitucional interino. Bueno, yo creo que es de interés no solo de ellos, sino también de interés del país en su conjunto, puesto que lo que le sucede al movimiento al socialismo va a repercutir en el escenario político y en el desarrollo y en la situación económica, social, política del país. Lo primero que podemos decir es de que donde debería estar uno, están tres, ¿no es cierto? Está claro hoy por hoy de que aquí hay tres aspirantes a la candidatura del 2025, y estos son el señor Arce, el señor Choquehuanca y el señor Evo Morales. Y aparentemente no han podido lograr concertar una rivalidad, una campaña, digamos, entre los tres que sea libre de agresiones y de asperezas, y más bien lo que vemos es que cada vez se están agrediendo con mayor vigor, y vemos situaciones que son muy incómodas para todos los bolivianos, ¿no es cierto? Porque cuando el señor Choquehuanca, por ejemplo, es agredido en Cochabamba por supuestamente los partidarios de Morales, están agrediendo a un precandidato del MAS, pero están agrediendo al vicepresidente del país. Lo propio cuando hay situaciones en las que el señor Arce y el señor Morales parecen competir por el micrófono, competir por un lugar en el escenario político, y esto no corresponde, porque aunque no nos pueda gustar, el presidente es el señor Arce y el señor Morales es el expresidente, además un expresidente que estuvo más tiempo que ninguna otra persona en el gobierno, en el poder, que concentró poderes como nadie lo hizo en la historia de nuestro país, solo comparable con Paz Estenssoro, con el mariscal Andrés de Santa Cruz, con Hugo Banzer, pero en circunstancias que hacían que aún ellos no llegaron a concentrar tanto poder como concentró Evo Morales durante 14 años. Y sin embargo, parece que no es suficiente. O sea, el hombre es infatigable, ha pasado por muchas cosas, ha tenido que escaparse del país cobardemente en un avión militar extranjero con militares extranjeros, ha pasado por todo eso, pero eso no le lleva a desistir de su afán de continuar en el poder, y por eso no tiene problema tampoco en perjudicar la propia gestión de su gobierno, porque es un gobierno del movimiento al socialismo, ni la imagen del presidente de Bolivia, ni la imagen del vicepresidente, ni nada le importa. La cosa para él es a toda costa volver a candidatear, y el argumento que utilizan algunos de mis pocos amigos masistas es que después de un periodo es legal que vuelva a postularse un expresidente, que la Constitución lo establece así, pero será pues un expresidente que no ha violado la Constitución pasándose el referéndum por alto, ¿no es cierto? Ese podrá candidatear. Será un expresidente que no tiene sindicaciones de más de 130 muertos en su gobierno sobre los cuales no ha respondido, ese podrá candidatear. Será un expresidente que no tiene sindicaciones de estupro, de pedofilia, ese podrá candidatear. Pero alguien que tiene sindicaciones de fraude puede candidatear. Alguien que tiene sindicaciones de no haber respetado un referéndum, haberle consultado al pueblo de Bolivia su opinión y después hecho abstracción de su opinión y metídole nomás, como es su estilo, ese puede candidatear. Alguien que dejó a la presidencia del Estado en total abandono y que sencillamente se escapó, ese puede candidatear. No, pues una persona que hizo todo eso no puede candidatear, independientemente que sea dentro de un periodo intermedio, o 2, o 3, o 5. Esa persona tiene que responder primero por todo eso, y tiene que responder no políticamente, no en un debate, tiene que responder ante la ley internacional. ¿Y por qué ante la ley internacional? Porque no existen las condiciones para que a nivel nacional se pueda llevar un proceso medianamente sano y medianamente objetivo. Entonces,
Yo creo que ese es el problema central que tiene el movimiento al socialismo, y de ahí derivan todos los demás problemas que vemos día a día, porque este es un problema no resuelto. O sea, el hombre no puede resolver en su cabeza que ya su ciclo concluyó, que ya tuvo su oportunidad amplia en el tiempo, amplia en los recursos, amplia en todas las cosas que tuvo a su disposición, y ya concluyó, y las cosas tienen un ciclo en la vida, y está dispuesto a hacer absolutamente cualquier cosa para volver al poder. Yo creo que esto, y muchas personas lo perciben así, es absolutamente enfermizo, y el país debería ponerle un término. En el proceso, al propio movimiento al socialismo no hay ninguna renovación, no hay, la emergencia de nuevos liderazgos, y realmente no hay democracia, ¿no es cierto? Porque yo, para venir a este programa, me puse a revisar el estatuto del movimiento al socialismo, y es realmente impresionante el movimiento al socialismo en su estatuto, que ha sido aprobado por el Tribunal Electoral, que prohíbe que haya libre pensantes, que prohíbe que alguien discrepe de la línea oficial, y más que eso, el estatuto establece que hay que respetar al señor Evo Morales, ratifica el respeto al liderazgo nato del hermano Evo Morales por los grandes avances y saltos cualitativos que realizó, etcétera, etcétera. Eso sí, todos tienen que poner su cuotita de platita, eso está institucionalizado en el estatuto. Y todo es muy drástico y muy rígido a la hora de decir aquí no puede discrepar nadie. O sea, realmente el estatuto del movimiento al socialismo no es un estatuto democrático, lo haya o no aprobado el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, esto es lo que configura un cuadro muy complicado y muy difícil para el partido oficialista. A veces se ha comparado con lo que sucedió en el MNR en los años 50 y 60. Había un liderazgo en esa época en este partido histórico que se compartían Paz Tensor, Siles Suazo, Walter Guevara, Juan Lechín. Hoy en día es el eje incluido puesto en el estatuto de Morales o el ego de Morales, lo único que cuenta y lo único que causa todos estos problemas. Y concluyo con lo que usted mencionó, que el expresidente diga que le han cortado su discurso en Canal 7, me parece una agresión y una ofensa inaudita. O sea, ¿a qué otro expresidente en 14 años le han dado un micrófono en el Canal 7? ¿A qué otro opositor le dan micrófono en el Canal 7? Absolutamente a nadie. Y él se queja porque le han cortado su discurso. Él no debería ser mencionado más que tangencialmente. En una democracia, un expresidente es un ciudadano común, como cualquier otro. Fue presidente, dejó de serlo. Claro, eso es en contextos donde los ciudadanos comunes no tienen problemas mentales de querer quedarse para siempre y no querer renunciar nunca a una situación de poder y de privilegio. Pero normalmente en otro país un expresidente es un ciudadano común y no tiene por qué ni siquiera salir en el Canal 7. Máxime si en ese canal no le dan voz a ningún otro expresidente ni ningún otro miembro de la oposición. Pero seguramente Morales quiere ser como Stroessner, como Trujillo, como es dictadores como Franco, que estuvo 45 años en el poder. Eso deben ser sus referentes, como Castro, que estuvo más de casi 60 años. Eso deben ser sus referentes. Yo no estoy seguro que eso coincida ni con los referentes del movimiento al socialismo, ni con los referentes de este país. Muy bien, le agradecemos a don Luis Eduardo Siles por su intervención en este primer punto del programa. Le damos la palabra al diputado del Movimiento al Socialismo, Juan José Jáuregui, para que pueda también abordar y dar a conocer sus criterios respecto a este primer punto de diálogo en Panamericana. Adelante, diputado Jáuregui. Muchas gracias, José Luis. En realidad agradecido nuevamente por la oportunidad y por intermedio tuyo también y de tan importante programa y medio de comunicación, saludar a todos los bolivianos y las bolivianas. También saludar a los amigos que en esta oportunidad nos acompañan en este importante programa. Saludar a Luis Eduardo Siles y a Roger Cortés, que en primera oportunidad estamos compartiendo este escenario. En realidad es interesante poder hablar del movimiento al socialismo y también resulta interesante poder conocer las apreciaciones y las preocupaciones también de ex dirigentes o dirigentes actuales de organizaciones políticas. Consideramos que es saludable el debate, realmente es saludable poder entender que el movimiento al socialismo hace a la realidad política del pueblo boliviano. Pensar de otra manera o pensar que en adelante no puede existir esta realidad o esta composición política sería inaudito. En realidad ha existido una posta natural
En realidad probablemente se están asumiendo responsabilidades históricas que han ido teniendo resultados importantes, que han ido en beneficio del pueblo boliviano. Pero no podemos iniciar el análisis de los recientes acontecimientos que han sido objeto de que puedan ser análisis de algunos medios de comunicación con relación al celular, con relación a las declaraciones sobre la cobertura o no que estuviese brindando Canal 7 al expresidente Evo Morales Ayma y presidente del Movimiento al Socialismo, sin antes no referirnos a algunos escenarios que acaba de señalar nuestro amigo Luis Eduardo. En realidad nosotros consideramos que cómo de contradictorio resulta el escenario y el discurso que hoy en día manejan los dirigentes que están haciendo observancia a lo que sucede dentro del movimiento al socialismo. Si recordamos que en la gestión 2019, cuando gestaron y consumaron el golpe de Estado, para todos aquellos que se encontraban al frente del movimiento al socialismo, al frente de las organizaciones sociales, no existía la posibilidad de que emerjan nuevos liderazgos. Y hemos demostrado en las marchas, en las movilizaciones, en los encuentros, en las reuniones, hemos demostrado que el movimiento al socialismo tiene una cantidad de líderes nacionales que pueden asumir las responsabilidades y las riendas del movimiento al socialismo y también en algún momento asumir responsabilidades políticas. Y es que la naturaleza del movimiento al socialismo no es la misma naturaleza del movimiento al socialismo, del movimiento nacionalista revolucionario de la década del 50, cuando producto de sus apetitos personales tenían que fracturarse en MNRI, MNRA y otras opciones políticas. La naturaleza del movimiento al socialismo debe fundamentalmente, y su esencia, su génesis debe fundamentalmente a las organizaciones sociales, que son estas quienes resguardan y le dan su blindaje social a esta organización política. Nosotros estamos convencidos que existe un proceso de renovación permanente de cuadros políticos. Si no, vayamos a remitirnos a la composición en este momento de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde el 90% de los parlamentarios son representantes de organizaciones sociales, gremiales, existen representaciones sociales de profesionales también, donde están integrando y son parte de una bancada del movimiento al socialismo. Muy pocos están repitiendo en este momento nuevamente la responsabilidad de diputados o de senadores. Vea usted, es una muestra de reestructuración que hemos tenido que asumir en su debido momento. Y sucede lo mismo en las asambleas legislativas departamentales, en los consejos municipales. Tenemos alcaldes de 23 años que están asumiendo responsabilidades en este momento y que tenga la plena seguridad que van a asumir seguramente responsabilidades en la Asamblea Legislativa Plurinacional también. Nosotros de ninguna manera compartimos la posibilidad de que tenga que pretenderse limitar la posibilidad de que Evo Morales en adelante tenga que pensar en la posibilidad, luego de que exista una evaluación de las organizaciones sociales que hacen al Pacto de Unidad, la posibilidad de que tenga que pensarse en una probabilidad de candidatura en la gestión 2025, pretendiendo señalar que Evo Morales fuese un ciudadano que estuviese o habría incurrido en algún tipo de irregularidades o actos anómalos. Pretender señalar que un ciudadano como el ciudadano Evo Morales no podría ser candidato habida cuenta de que había cometido fraude, es algo que no se ha resuelto. El Ministerio Público en su debido momento ya ha señalado que no existen los suficientes elementos para señalar estos extremos. Ya se ha rechazado esta investigación. Pero sí lo que tenemos que reconocer al compañero Evo Morales Ayma es ese acierto que ha tenido desde la gestión 2006 hasta la gestión 2019 en la aplicación de políticas económicas que han permitido la reducción de la pobreza. El 2006 hemos ingresado con indicadores de la extrema pobreza que estaban fluctuando entre el 37.1 y al 2019, cuando nos sacaron del gobierno producto de un golpe de Estado, dejamos la extrema pobreza en 12.9. Y cuando llegó la señora Yanine Áñez, producto de un golpe de Estado, bueno, la extrema pobreza se incrementó por la desatinada administración de la cosa pública. Pero a ver, vayamos a hacer un análisis con relación a la presunta posibilidad de que existirían fricciones internas al interior del movimiento al socialismo que estuvieran generando fracturas
Esa es una ilusión que tiene el bloque de oposición, porque de otra manera no existe alternativa de que puedan ganar al movimiento al socialismo en las urnas. Pero una muestra de unidad y de contundencia en función de nuestros líderes, nuestro presidente Luis Arce Catacora, nuestro hermano Gilata David Choquehuanca, nuestro compañero y líder Evo Morales Ayma, han sido pues una de las movilizaciones, por ejemplo, la del 29 de noviembre de la gestión 2021, la Marcha por la Patria, que partió desde Caracollo y concluyó en la ciudad de La Paz, en la Plaza de San Francisco, donde fue una muestra de unidad entre estos liderazgos que le acabo de señalar. Pero también la otra muestra ha sido la que hemos tenido y hemos sido testigos el 25 de agosto de la presente gestión, en donde se realizó una marcha por la democracia, donde de la misma manera estuvieron presentes Evo, David, y también estuvo presente nuestro presidente Luis Arce Catacora, y obviamente acompañado de los distintos sectores sociales que han mostrado una unidad en función de estos liderazgos fundamentalmente. Nosotros estamos convencidos que este tipo de incidentes que están pretendiendo ser distorsionados por algunos medios de comunicación no van a hacer daño a la estructura del movimiento al socialismo. Se ha pretendido señalar que a través de, haciendo referencia a un Twitter de Evo con relación a la pérdida de su teléfono celular y con la probabilidad de que haya hecho una denuncia o una alusión al ministro de gobierno. Hecho más falso no puede existir, porque en realidad si revisamos los contenidos del Twitter, no existe en ningún momento el señalamiento de la probabilidad de la autoría de este ilícito a nuestro ministro de gobierno. Simplemente existe una posición tendenciosa por parte de algunos medios de comunicación que están pretendiendo cooperar al bloque de oposición que está empeñado en poder generar escenarios de fracturas internas para poder seguramente aprovechar oportunidades políticas en el siguiente proceso electoral. Entendemos que existen, vea usted, la naturaleza del movimiento al socialismo es una organización política donde se debate. Es por eso que tenemos ampliados, tenemos congresos, tenemos cabildos, se debate, se analiza la realidad política de nuestro Estado boliviano, pero también tenemos disciplina partidaria. Y es en función de estos debates que una vez que se consensúa, se agota el debate, se toman posicionamientos, y estos posicionamientos mayoritarios obviamente involucran lo que es el cumplimiento del resto de los militantes del movimiento al socialismo, y eso se llama centralismo democrático. Lo que existe en el movimiento al socialismo es democracia, pero cuando se toman decisiones, lo que asumimos es un centralismo democrático fundamentalmente. Y bajo este razonamiento, nosotros estamos convencidos de que esas pretensiones de poder construir escenarios de colisiones internas no están surtiendo efectos, y en consecuencia existe una preocupación por parte del bloque de oposición para seguir buscando algunos elementos que permitan perturbar el escenario interno del movimiento al socialismo, pero simplemente con afanes absolutamente políticos que no creemos que tengan mayor relevancia, habida cuenta de que Evo, Lucho, David, Andrónico y el resto de los liderazgos que tenemos son soldados de un proceso de cambio. Ellos van a estar, al igual que el suscrito, vamos a estar donde decidan las organizaciones sociales que debemos cumplir una función política. Si es que las organizaciones sociales señalan que tenemos que hacer un descanso, obviamente vamos a tener que cumplir este mandato, y vamos a tener desde llano que seguir trabajando. Ese es realmente el militante, esa es la esencia fundamental de lo que es el movimiento al socialismo. Muy bien, muchas gracias. Le damos al diputado Juan José Jáuregui, dando cuenta de este primer punto en el programa. Vamos a darle la palabra ahora al investigador Roger Cortés para que pueda hacer referencia a este primer punto del programa. ¿Qué nos pueden mencionar? ¿Qué elementos pueden destacar? Roger Cortés, adelante. Muy buenas tardes, José Luis. Extiendo el saludo al diputado Jáuregui y a Luis Eduardo Siles. Y desde luego a quienes nos siguen en las ciudades, en el área rural, los recónditos caminos de la patria hasta donde llegan las ondas de Panamericana. Entiendo perfectamente que, como lo ha dictado el instinto periodístico a los medios,
el tema más candente sea el de la discusión de las posibles, reales, falsas, fingidas o completamente auténticas diferencias entre dirigentes del MAS. Y yo quiero abandonar, por lo menos en primera instancia, la discusión, el sumergirme en este mundo un tanto pantanoso, y prefiero tomar una parte del hilo que está al menos implícito o en un segundo plano en el discurso oficial, como lo ha ratificado aquí el diputado Jáuregui. Mi pregunta es: los desencuentros que se dan en la cima entre los dirigentes del MAS son puramente ubicables en ese plano, en el plano de dirigentes, o están metidos ya en la médula, en el cuerpo fundamental del movimiento al socialismo, cuáles son las organizaciones sociales. Y mi impresión es que el problema fundamental está más bien en la base del propio movimiento al socialismo. Creo que esta base ha sido sacudida traumáticamente, dolorosamente, por los hechos de 2019 de una manera muy compleja, contradictoria. Por un lado, resulta bastante evidente, y hay medidas estadísticas objetivas de aquello, que una parte considerable de adherentes, de votantes del MAS, que cuando menos suman ese porcentaje superior al 50% observado en la elección de 2020, una parte considerable ha sentido como una herida profundísima la deserción de sus principales dirigentes durante 2019. Y el curso del relato de esos dirigentes no ha terminado de satisfacer, y aunque aquí se vuelve a insistir con que todo el país tiene que estar discutiendo si golpe o fraude, creo que la gente percibe, aunque no en términos teóricos, sino simplemente de sensibilidad, que es una discusión falsa, que hubieron las dos cosas. O sea, que hubo un fraude, posiblemente, y allá se equivocó completamente la oposición, no de la magnitud cuando dicen el fraude enorme, gigante, no, es suficiente, si uno sigue lo que fueron las encuestas previas, hasta el día de las elecciones, el apagón informático que permitió manipular, pero antes, no solo fue el día de la votación, no discutimos lo suficiente, es un proceso el fraude, desde la presión, la gran manipulación del Tribunal Supremo Electoral y de los tribunales departamentales, en fin. Y por el otro lado, no hay golpe en ninguna parte, sino es un sector del Estado que se abalance sobre el otro, y que así se produce un cambio de régimen. Y tratar de decir que aquí hubo un golpe militar pink, o sea, rosado, que fue soft, es decir, suave, en fin, no convence a nadie, porque sabemos que el comandante en jefe y el conjunto de el comando venía de una larga tradición de mimos, de apoyo del presidente, semanas antes de esta cosa tan rara que el máximo comandante dice en la reunión: sugerimos que el presidente renuncie. Calimán decía: soy soldado del proceso, métale, comandante, hemos extinguido los incendios en Santa Cruz, y el MAS no supo advertir la importancia de ese factor, por ejemplo, que lo llevó a una rotunda pérdida en Santa Cruz. Entonces, pero quieren anclarnos en esa discusión, y no es lo que corresponde, porque en la base del MAS, en estas grandes corporaciones, que no solo es el Pacto de Unidad, tengo que decirle al presidente de la Comisión de Justicia, no, es mucho más amplio el arco de organizaciones. El Pacto de Unidad está en el tronco, porque yo creo que efectivamente, yo pienso que lo que el MAS tiene, y eso justifica su enorme arraigo, es un gobierno esencialmente de arraigo campesino, no indígena.
a ver si tenemos el tiempo de distinguir la diferencia entre campesino e indígena, que es cada vez mayor, por cierto, y que se enraiza esta distinción con la acción del MNR, que funda aquí a la clase campesina, digamos, ¿no? Entonces, este hecho, campesinos, que no significa la gente, agricultores que están en el campo, sino el campesino contemporáneo actual boliviano, es mitad rural y más que mitad de pronto urbano, y tiene hijos y nietos que han dado lugar a nuevas clases y sectores. Cooperativistas, mineros, por ejemplo, no tienen un origen campesino, no son hijos, nietos de campesinos, definitivamente. Los artesanos, una parte cada vez más grande de técnicos y profesionales, los choferes. Este es un país de fuerte raigambre campesina, y los campesinos tienen una raíz indígena, pero su relación con los mercados, con el mercado del trabajo, con el mercado de las tierras, los ha distinguido de esa minoría pequeña que hoy día son los indígenas, que son quienes, ya sean tierras altas o bajas, viven en sus tierras comunitarias de origen. Entonces, ahí, por ejemplo, este imaginario del gobierno indígena, ahí empezó a quebrarse, porque el Estado, qué manera de darles palo a los indígenas, ¿no? Qué manera de atosigarlos, ya sea en el TIPNIS, ya sea donde hay grandes reservas de yacimientos. Qué manera de golpearlos, qué manera de dividir sus organizaciones. Allá empezó, pero ahora ha alcanzado, fíjense, después fue, hace apenas 2, 3 años atrás, el Malcu estaba perseguido en la clandestinidad por el MAS. Y aunque el Malcu defendió en agosto de 2020 aquel gobierno del MAS, estuvo en la movilización de agosto de 2020, el vicepresidente de aquel entonces lo caracterizaba, ya no ni siquiera como campesino, dijo que él representaba esa resistencia en Achacachi, que representaba a los pequeños comerciantes, por ejemplo. Y la cosa ha seguido evolucionando hoy día, ¿no? Empezó, recuerdo, con la ruptura, con las contradicciones mayores entre campesinos e indígenas, y está muy claro. Quiero resumirlo para el público que no se informa cotidianamente sobre estas cosas. La CESUD se ve hace rato que está pidiendo, y ese su pedido avanza, hay que volver a hacer un cambio agrario, y hay que cambiar la propiedad, y eso significa que tienen los ojos puestos sobre tierras comunitarias de origen. Son muy pocos, dicen, y nosotros somos muchos, hay que entrar. Entonces hay contradicciones que son de fondo, que son completamente de fondo. Ahora, esto se ha extendido gravemente al núcleo de donde ha surgido Morales Ayma, que es el núcleo de los cocaleros. O sea, el gobierno además no puede subsanar esto. Ha planteado por último 5 soluciones distintas, en fin, ninguna es solución. Va a terminar anulando su propia ley, la Ley General de la Coca, que aprobó en 2017, que es el origen del problema. En un momento en que, aun cuando el ministro de Gobierno trata de achacar al gobierno interino de la señora Áñez todo el desparramo que hay en la expansión de cultivos de coca, esto viene acumulándose desde antes, desde la ley de la coca, y ya antes, pero sobre todo desde la ley de la coca, de modo que fíjense, la ley autoriza 22,000 hectáreas, estamos, según informe del UNODOC, que es el organismo de Naciones Unidas especializado, que informa sobre la base de los datos oficiales, 50% prácticamente por encima de 22,000, estamos casi en 30,000, y según otros observadores, tan desconfiables como las cifras oficiales, el caso de los norteamericanos, estaríamos en 40,000 hectáreas. Entonces aquí la pelea de los cocaleros, más allá de que unos lo quieran más al ministro o al MAS, en fin, es una pelea por mercados, porque está llegando una coca, la colombiana y la peruana, que efectivamente son mucho más baratas que la coca boliviana. Entonces la pelea es por mercado, es por capital, es por movimiento económico en un momento de desaceleración económica. Yo creo que en la base hay grietas, y no hablemos de Santa Cruz, donde el enfrentamiento ha llegado a campesinos y colonizadores.
Y en Santa Cruz, ¿qué están peleando? Tierras. ¿Dónde las están peleando? En el área más comercial. ¿Cuál es el fondo de la disputa? Mercado de tierras. Los nuevos colonizadores van a buscar tierras para generar alimentos, como decía un ex ministro del MAS. No. Van a entrar al bosque, van a entrar sobre las reservas o sobre los territorios indígenas porque quieren vender rápidamente las tierras que habilitan para una cosa en que ellos no están metidos directamente o lo están secundariamente, como es el agrinegocio. Entonces, en la base misma hay problemas, y a diferencia del año 2006 a 2014, cuando había gran flujo de ingresos y la posibilidad de repartir entre las corporaciones que sustentan al movimiento al socialismo, eso no se ha secado, pero ha disminuido drásticamente. ¿Cómo repercute eso en la cúpula? De una manera que es todavía anecdótica. Yo creo que si la oposición está jugando, está pensando, está frotándose las manos en que por estos líos entre dirigentes la experiencia más se acabó, está radicalmente equivocada. Primero, por lo que ya se ha dicho en la mesa, o sea, no hay de momento diferencias de fondo respecto a los problemas que más nos importan a los bolivianos y que nada tienen que ver con lo que pelean los dirigentes del MAS. Allá empieza a haber un divorcio muy grande. O sea, eso de golpe, fraude, o el reclamo del ministro que dice no me pagan mi sueldo, los fiscales pititas prácticamente, ¿no? Los jueces ajenos. Es una broma de pésimo gusto, ¿no? Pero eso no nos llega sino como el eco de los poderosos que se están disputando la posibilidad de manejar flotillas de aviones, de autos muy de última generación, en fin, no nos interesa. No hay, todavía no ha penetrado en el MAS, puede que lo haga, puede que no, una discusión seria, por ejemplo, respecto a un modelo económico que está liquidado, estoy exagerando, está seriamente herido. Y un modelo que, aunque no importa los nombres que le haya puesto Luis Arce, productivo, comunitario, ¿dónde hay una empresa comunitaria seria en este país? ¿Y cómo están los niveles de producción del país para llamar de un modelo productivo? Nuestros precios están muy bien en este momento, pero es por precios del mercado internacional. Nuestros volúmenes de producción están todos o estacionados o yendo para abajo. La única diferencia es el oro, por ejemplo, 2.600 millones de dólares, pero que no queda en el país ni siquiera 60 millones de dólares en tributos. Entonces, aquí hay una pelea que vuelve a reiterar los problemas que se está discutiendo en la cúpula. Corrupción. Sí, y lo más importante no se ha mencionado aquí. Le ha tocado al sector más afín a Morales Ayma hacer denuncias muy graves sobre dos campos en que se mueven enormes cantidades de dinero: obras públicas y narcotráfico. En materia de obras públicas, la denuncia de los parlamentarios más cercanos, voceros directos del expresidente, están acusando a un camino en particular, a una empresa en especial y a una directiva de la administradora boliviana de caminos por un monto elevado, pero cuando se ha empezado a revisar cuántos contratos y qué monto tiene una empresa china, esta mañana yo leo que son 3.000 millones de dólares. Una empresa que no tendría problema en dar 2 millones de dólares de coima según la acusación que se ha hecho dentro del propio MAS. Pero que quede claro, hay mucho más en caminos, que es una de las realizaciones más rentables, que mayor simpatía y apego le han dado al MAS y a Morales Ayma. Hay mucho más pendiente que esta cifra de los 3.000 millones de dólares. Para no hablar de los megaproyectos, el caso de la planta de urea, que lo máximo que ha alcanzado a trabajar es al 70% de su producción, que no quieren informarnos la relación entre ventas, exportaciones y amortización del capital, u otros grandes proyectos como las secadoras de gas.
Entonces, allá lo que está abriendo la discusión de estos temas en obras públicas es una serie de interrogantes demostrando que no solo el Ejecutivo, sino principalmente el Legislativo, un legislativo que se ha mostrado enormemente mediocre para superar el parlamentarismo de la época republicana. Es decir, no lo ha cambiado. Aquí el oficialismo se subordina totalmente al Ejecutivo, lo mismo que antes o más, y no fiscaliza nada, no se entera de nada. Y esto abarca los caminos, otras mega obras, como estoy señalando, y también un tema que pone en jaque en parte a 2 de los 3 ministros que constituyen el círculo inmediato del presidente, al de gobierno, en primer lugar, y al de, voy a comprimir otras cosas, y al de justicia. Y el de gobierno es un apoyo del presidente fundamental, pero él se ha quedado callado hasta ahora, y ni el Ejecutivo, ni los parlamentarios no han respondido a la denuncia de Morales, que la ha fundamentado, que la ha respaldado con pruebas, los audios. ¿Por qué sigue el viceministro? ¿Por qué por lo menos no se ha tomado una licencia? Debería haber renunciado ipso facto, cuando un coronel afirma: este viceministro y mi comandante me obligaron a retirarme de la factoría más grande de fabricación de cocaína que había en el país, mucho más grande que Huanchaca, por ejemplo. Y después dice, en el segundo operativo han hecho tongo, porque no han ido a esa gran factoría, le han dado posibilidad de esa ciudadela de desmantelarse, y han llevado a los periodistas a otra cosa. Entonces, el ministro no responde nada en realidad a esa acusación y a los cuestionamientos sobre su papel, su pasividad en el caso de la ejecución del fusilamiento de 3 policías en Porongo. ¿Por qué tiene tanta resistencia? O el ministro de Justicia, que ha estrangulado la reforma judicial, entró con ese pretexto, con esa propuesta, y ha terminado diciendo: yo voy a nombrar a 500 jueces. Entonces, lo que yo veo es que estas peleas abajo y arriba están amortiguadas por un hecho, y es la ausencia de una fuerza capaz de enfrentarse al MAS. No existe, eso está fuera de toda duda. Pero si hubiera 3 diputados, 2, no los enseñó Quiroga Santa Cruz, que digan: señores, y busquen un pacto con alguna fracción más democrática, más abierta, más equilibrada, y le digan: ¿por qué no estamos enjuiciando al Tribunal Constitucional por prevaricato? El Tribunal Constitucional no ha anulado su sentencia de 2017. La base del verdadero golpe de Estado, donde el TCP, he de repetirlo una vez más, José Luis, aquí, en este espacio, no solo hizo una interpretación completamente absurda, interesada, direccionada del Pacto de San José, se inventó un derecho humano, sino que además golpeó el pilar fundamental, que es la soberanía popular de la Constitución, al anular 2 referendos. El referendo de 2016, que negaba la posibilidad de que se modifique el referendo de 2009, donde estaba prohibida la reelección continua. 2 elecciones han sido anuladas por el TCP. ¿Por qué no anula esa sentencia que ya la Corte Interamericana le ha dicho no tiene fundamento? Y cuando un juez persiste en una conducta chueca, ¿por qué no hay ni una palabra, no hay un valeroso o una valerosa parlamentaria del MAS que diga: sí, estos señores y sus predecesores tienen que irse porque pisotearon la Constitución, rompieron el orden constitucional? Y de la oposición no hablemos. Entonces, hay problemas en la base. Las organizaciones sociales, frente a la situación que existe en el país, frente a un modelo de puro ordeño
de recursos, una industrialización esencialmente fracasada y con criterio del siglo pasado. No hay nadie que diga tenemos que cambiar de rumbo económico, no hay nadie que diga tenemos que cambiar, realmente recuperar todo lo democrático que conquistó el pueblo boliviano, y no tenemos una oposición que sencillamente se alegra y van a terminar, si las cosas siguen así, va a terminar como lo decía Perón respecto al peronismo. Él decía: muchos piensan que cuando hay bulla dentro del movimiento, en ese caso el justicialista, el peronista, nos estamos dividiendo. No se equivoquen, decía, nos estamos reproduciendo, afirmaba Perón. La oposición se va a quedar en esa anécdota un tanto graciosa si no hace más y cambia de rumbo también. Muy bien, le agradecemos también a Roger Cortés, haciendo referencia a este primer punto del programa. Vamos a realizar una segunda ronda. Les vamos a solicitar brevedad nuestros invitados para ir completando algunas ideas. Seguramente tienen puntualizaciones, apuntes que realizar. Empezamos con usted, don Luis Eduardo Siles. Bueno, en primer lugar aclarar que si estamos hablando del movimiento al socialismo no es porque nosotros lo hayamos escogido, sino porque usted, José Luis, lo puso en la agenda y nos invitó a hablar del movimiento al socialismo. Es por eso que estamos hablando del movimiento al socialismo, como corresponde en el marco del respeto, pero también en el marco de la objetividad y del realismo. No voy a volver a la discusión golpe o fraude, porque la venimos teniendo hace ya pronto media década. Ya sabemos los argumentos de un lado, los argumentos del otro lado. Hay cosas que son indesmentibles, no obstante, previo al fraude hubo un referéndum que no se respetó, eso es indesmentible, no está sujeto a discusión. Hubo una interpretación de que reelegirse indefinidamente es un derecho humano, eso no está sujeto a discusión. Que las instancias de derechos humanos a nivel latinoamericano han dicho que es una barbaridad, que no es un derecho humano, no está sujeto a discusión. Y que el mismo gobierno entonces reconoció el fraude y anuló las elecciones. ¿Qué más prueba de que hubo fraude? Bueno, pero esa discusión, repito, es algo que marea la perdiz de los verdaderos problemas. Tampoco voy a volver a entrar en el tema del ejercicio absolutamente fantasmagórico que están tratando de hacer, de santificar la gestión y la persona del señor Morales, como si no hubiera cometido fraude, no hubiera evidentes pruebas de que es un terrorista, no hubieran evidentes pruebas de que cometió estupro y pedofilia, no hubieran evidentes pruebas de que fugó a otro país en un avión militar. Por Dios, esos son temas también indiscutibles, independientemente pues de si el Ministerio Público ha tomado nota del asunto o no. El Ministerio Público está controlado por el MAS. El Ministerio Público en el gobierno de la señora Áñez aceptó las acusaciones por todo lo que acabo de decir y después las borró. ¿Qué clase de justicia pues es esa? Es una burla de justicia. Pero el pueblo boliviano sabe, y la comunidad internacional también, de lo que estamos hablando aquí, y existen muchas evidencias de lo que estamos diciendo aquí, y son periodistas incluso extranjeros como Entre Ambas Aguas los que dieron a conocer las evidencias que prueban de lo que aquí estamos hablando. Pero el tema del debate en este primer punto no es ese, es el de la eventual división o no en el MAS. Basta ver lo que ha ocurrido con los ponchos rojos, por ejemplo, que representan, entiendo yo, el sector del señor Choquehuanca, quienes han dicho que o nos dan plata aquí o nosotros no seguimos apoyando. Esto, para empezar, me parece que tiene un problema a nivel de los valores de los que hablan eso, ¿no? Porque aquí lo que han acostumbrado los del movimiento al socialismo desde el 2006 y que aquí se compra a todos se compran entre todos. Entonces, el que tiene más plata tiene más posibilidades de tener éxito político porque se compra a los que puede comprar su dinero. Y en el caso de los ponchos rojos, ellos lo han dicho explícitamente, aquí es poniendo y ahí vamos a apoyar. No hay la ponida, la puesta, entonces no vamos a apoyar. Esa es la cultura política que se ha desarrollado este último tiempo y con la cual no solo la oposición sino los ciudadanos de bien de este país, aquellos que tienen valores y moral, tienen que luchar y van a tener que luchar. Nos dicen que con las movilizaciones, como estaban los tres, eso prueba de que están unidos, que son hermanitos, que se quieren mucho y que van a seguir apoyándose entre ellos. Eso no es cierto, pues, eso es una ficción, ¿cierto? Yo puedo aparecer al lado de alguien, pero eso no quiere decir que esté unido con esa persona. Y los hechos posteriores, como de los ponchos rojos, como las cruces de palabras entre Evo Morales y Arce, entre
Choquehuanca y Evo Morales prueban de que existen grandes tensiones, lo que por otro lado tampoco es algo necesariamente malo, ni es un insulto decir que eso ocurra, son cosas que ocurren en todas las organizaciones políticas y han ocurrido en la historia. Ahora bien, todo esto, ¿a qué nos está llevando? A una situación de deterioro grave de la economía. Se llenan la boca a veces hablando de algunas cifras de la economía, pero tenemos la deuda más grande de la historia de Bolivia. Nunca un ciudadano boliviano debió, al nacer, $2,000 americanos, que es lo que debe cada persona que nace en este país, producto de lo que se han endeudado y se siguen endeudando. No hay gas, se acabó el gas, no han hecho ninguna inversión y todavía el señor Morales se da el lujo de decir lo que ya me pareció algo muy indignante. Tenemos que acostumbrarnos a vivir sin el gas. Claro, después de que él lo ha despilfarrado, lo ha malversado y no ha invertido, ahora dice que tenemos que acostumbrarnos a vivir sin el gas. Después de estos 16 años tampoco hay justicia, tampoco hay otra cosa que una crisis en los grandes sectores del Estado, y esto pues son temas que se agravan porque el famoso modelo económico blindado del que hacía gala el señor Arce no existe, y realmente estamos en los últimos minutos, estamos en el tiempo de descuento de un partido de fútbol en el minuto 91 en lo que se refiere a las divisas y a las reservas. Ya estamos en un debate sobre si el oro que hay en el Banco Central hay o no hay. Los diputados de la oposición han dicho que van a ir a ver, a pesar, etcétera. El tema es que ya no hay los recursos, es decir, todo este modelo está basado en un tipo de cambio artificial, en la sustitución de, por ejemplo, los productos alimenticios producidos en Bolivia por los producidos afuera. Está basado en el soborno a todos y entre todos, y esto ha concluido ya, ha llegado ya a un final. El amigo Roger Cortés nos decía que una empresa china ha recibido $3,000 millones o tiene un contrato por ese monto. Bueno, eso varias empresas chinas no nos debería extrañar si la novia del señor Evo Morales manejó $300 millones en la empresa Camcel, la señora Zapata, y ahora está libre, está en su casa feliz de la vida y todavía amenazando a diestra y siniestra. Entonces, aquí lo único que hay es una continuidad. En eso están de acuerdo. En entregarle el país a los chinos, a los venezolanos y a los cubanos, en eso no hay división. Pero lo que sí hay división aquí es que quién quiere ser el candidato el 2025. Y el candidato va a tener que enfrentarse a todos los problemas, ¿no es cierto? A una deuda muy grande, al hecho que se han acabado los hidrocarburos, a que el sistema de justicia no brinda ninguna credibilidad, a que todas las cosas que hacen sobre leyes contra el infanticidio, los feminicidios, no dan absolutamente ningún resultado, y que básicamente está colapsando, se está desintegrando la institucionalidad que todavía quedaba. Por último, nos dicen que el centralismo democrático, la forma en que el movimiento socialismo resuelve sus problemas. Por lo que yo he visto en la televisión, generalmente la resuelven a silletazo limpio, porque esa es la forma de resolución más común que vemos en los enfrentamientos que ocurren entre los mismos miembros del movimiento socialismo. Ya. Amén, puede ser, o sea, digamos, no juzguemos estas prácticas. Pero está claro que el centralismo democrático es un eufemismo utilizado por los partidos comunistas de antaño en la Unión Soviética, en Cuba, en Corea del Norte, para un eufemismo para que todo se decide arriba y los de abajo chitón, no tienen nada que opinar, no tienen nada que decidir. Y el estatuto del movimiento socialismo ratifica eso. Este es un partido absolutamente vertical, donde los de arriba deciden todo y los de abajo no deciden nada, y donde se utiliza la billetera producto de la corrupción a nivel del Estado y producto de qué más será para poder administrar y aceitar esta maquinaria que le hace gran daño a Bolivia y se hace gran daño a sí misma, porque como se probó en 2019, cuando la gente de este país sale a la calle y sale con convicción, pues pueden hacer que fuguen sin que haya mediado ni siquiera la pistola de juguete que ha apuntado la señora Kirchner, ni siquiera eso le apuntaron a Evo Morales en 2019, pero él se escapó, y el señor Linera y todos los demás.
Entonces, en resumidas cuentas, yo creo que aquí este partido político, el Movimiento Socialismo, debería encontrar mecanismos para verdaderamente renovarse, porque decir de que hay jóvenes, que hay una persona de 20 años, otro de 21 años, eso no es renovación. O sea, que la viceministra de Deportes no sepa por qué está en ese cargo, solo porque es joven y porque sabe qué más, eso no es renovación. Que pongan jóvenes por ser jóvenes es incluso hasta perjudicial para esos mismos jóvenes que no están al nivel de determinada función, que los ponen ahí solo para mostrar que son jóvenes, mientras Evo Morales decide todo y es el que toma las decisiones y el que manda la línea, amparado en un estatuto que no admite debate ni discusión. Muy bien, para ir cerrando este primer punto, diputado Juan José Jáuregui. José Luis, yo creo que vamos a tener que duplicar el tiempo para el suscrito, ¿no? Por la naturaleza de las intervenciones, pero bueno, las reglas son esas. No dejemos escapar algunos razonamientos que considero que son erróneos, más allá de que se señale que ya se ha debatido demasiado con relación al tema fue golpe, fue fraude. Lo cierto es que vivimos en un Estado de Derecho, hay una Constitución, hay un rol constitucional de las Fuerzas Armadas que no se cumplió. El artículo 244 de nuestra Constitución Política del Estado es muy expreso en esto. Señala que las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor y la soberanía del país, y asegurar el imperio de la Constitución. Por mandato constitucional, el presidente constitucional de los bolivianos en la gestión 2019, les guste o no, hasta el mes de noviembre, constitucionalmente electo, ciudadano Evo Morales Ayma. Y la siguiente parte del 244 señala garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido. Señores, el gobierno legalmente constituido en noviembre de la gestión 2019 era el gobierno del compañero Evo Morales Ayma. Consecuencia por eso, además, revisando el artículo 169 de la Constitución Política del Estado, es absolutamente claro quiénes estaban habilitados para la sucesión constitucional. La señora Áñez no estaba. Por ninguna interpretación del reglamento general de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, por ningún comunicado que haya emitido el Tribunal Constitucional, no ha estado facultada para que pueda asumir esas responsabilidades. Eso en Bolivia y en China se llama golpe de Estado. Bueno, tienen derecho a tener sus distintas apreciaciones. Estoy en uso de mi tiempo. Primer punto. Segundo punto. Señalan que la probabilidad de que el movimiento al socialismo tenga conflictos internos hacia la realidad de Bolivia, bueno, hay una coincidencia fundamental. Evo, Lucho, David, las organizaciones sociales que acompañan el proceso de cambio, el pacto de unidad, han demostrado en las urnas que no están de acuerdo con la manera en la cual se ha manejado la administración de la cosa pública en ese año que de manera muy sutil señalan gobierno transitorio. ¿Cuál transitorio? Es un gobierno de facto. Pero bueno, el pueblo boliviano ha dicho en las urnas: no estamos de acuerdo con esa manera en la que se conduce la nave del Estado, de manera discrecional, nombrando a sus hermanas, a sus primos en delegaciones consulares, embajadas, manejando de manera discrecional los recursos de los bolivianos y las bolivianas. Yo creo que en algún momento hay que hacer un programita para poder analizar todos los efectos económicos que causó el régimen de facto de la señora Áñez, que ahora estamos resolviendo desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, y producto de la aplicación de este modelo económico que ustedes creen que es fallido. Hoy en día los bolivianos y las bolivianas no estamos en las condiciones en las cuales se encuentra Chile, Argentina, con indicadores económicos realmente preocupantes. Enseguida vamos a dar algunos datos con relación a cómo nos encontramos en Sudamérica, con relación a Bolivia, con relación al resto de los países. Se señala que existen empresas deficitarias, que ha habido una malversación de los recursos, se inicia y se pretende construir una narrativa en el sentido de que la optimización de la administración de los recursos económicos estaban previos al 2006 y post 2006 en la primera gestión de Evo Morales. Todo se fue al basurero, todo está mal. No es así.
al representante del movimiento al socialismo. Recordemos pues el 2005, el 2004, ¿quién incumplió un referéndum constitucional, un referéndum consultivo por el tema gas? ¿Quién no quiso firmar la ley de hidrocarburos? ¿Acaso no fue el que incumplió aquel referéndum del 2004 por el tema de hidrocarburos? El que no quiso firmar la ley de hidrocarburos ha sido el mismo Carlos Mesa. El primero que incumplió probablemente fue el señor Carlos Mesa. ¿Cuántos recaudábamos de por el tema de recursos de hidrocarburos en aquella oportunidad? 300 millones de dólares. Con la nacionalización del 1 de mayo de la gestión 2006, ¿cuánto logramos recaudar? Bordeamos más de los 3.000 millones de dólares. ¿Malversados estos recursos? No, no se malversaron, se invirtieron. Se invirtieron en generar ítems salud, ítems educación, construcción y mejoramiento de establecimientos educativos, centros de salud. Desde que el movimiento al socialismo ha llegado al gobierno, ¿cuándo se ha visto movilizaciones del magisterio que involucren 3, 4 meses de paralización de actividades escolares? En 1994 95 se vieron las movilizaciones más grandes del magisterio urbano, que estuvieron incluso en 2, en 3 meses paralizando, simplemente porque les paguen sus sueldos y sus salarios. El magisterio y el sector salud se movilizaban por un incremento de un 1%, cosa que no les concedía el gobierno del movimiento nacionalista revolucionario. Nosotros consideramos que son apreciaciones que están pretendiendo simplemente construir un otro escenario, que están pretendiendo confundir a los bolivianos y a las bolivianas, y los bolivianos hoy en día conocen la realidad económica, saben qué realidad están pasando, sabemos que existen necesidades, sabemos que falta mucho por resolver, pero se está trabajando en esa ruta. Se hace referencia a que se va a designar 500 jueces desde el Ministerio de Justicia. Por Dios, o sea, no nos sorprendan. No pretendamos engañar al pueblo boliviano. Por normativa, el Ministerio de Justicia no puede designar jueces. ¿Cuál es el procedimiento para designar jueces? Es vía Consejo de la Magistratura. Y este procedimiento obviamente no puede ser evadido. No puede existir injerencia del Ministerio de Justicia. Eso es una falsedad. Nos hablan que tenemos que cambiar de rumbo económico. Nos señalan que el modelo económico que tenemos a la fecha es un modelo fallido, un modelo que no tiene resultados. Y los indicadores dicen todo lo contrario. Bolivia en este momento tiene la inflación más baja de Sudamérica y una de las más bajas del mundo. Bolivia en este momento, simplemente para dar referencia, en Bolivia la inflación está en el 1.2%. En Perú está en el 4.4%, en Brasil está en el 5.5%, en Paraguay está en el 6.0%, en Uruguay en el 6%, en Chile la inflación en el 7.1%, en Colombia la inflación en el 7.1%. Modelo fallido con estos indicadores económicos. Creo que no estamos haciendo y no estamos siendo sinceros con la población boliviana. Otro dato para señalar que el modelo económico que ha creado y ha acompañado nuestro ahora presidente Luis Arce Catacora. Bolivia es el país con el superávit comercial más alto de la región, en un escenario adverso por la guerra en Ucrania. Bolivia tiene en superávit el 2.8%. Perú tiene en superávit apenas del 2.4%. Brasil tiene el 1.9%. Ecuador, superávit 1.7%. Chile, superávit 1.3%. Argentina, superávit 0.5%. Uruguay, 0.4%. Paraguay, cifras rojas. Por eso es que nosotros no consideramos que las apreciaciones que están realizando son absolutamente tendenciosas y absolutamente desprovistas de respaldo. Otro indicador para señalar que el modelo económico que a la fecha tenemos está dando resultados. Es por eso que los bolivianos en este momento tenemos la posibilidad de tener seguridad en la administración de nuestros recursos. Hemos visto hace unas semanas atrás un documental donde familias argentinas que están colindantes a Villazón, a La Quiaca, se trasladaban
al lado boliviano para comprar pesos bolivianos para asegurar su economía, su realidad económica. Si es que estuviésemos en malas condiciones económicas en un país deficitario, ¿quién pues va a venir a comprar peso boliviano o los bolivianos para poder asegurar su situación económica? Otro indicador: Bolivia está endeudada, Bolivia está en la catástrofe, la deuda más grande que ha tenido. Claro, pero ¿por qué no hablamos la otra parte de la verdad? El Producto Interno Bruto, cuando el MNR ha estado en el gobierno, no superaba los 7-8 mil millones de dólares. Nosotros, como Movimiento al Socialismo y a la cabeza de Evo Morales Ayma, superamos los 40 mil millones de dólares en Producto Interno Bruto. Y ahora, Bolivia está endeudada. Bolivia tiene la deuda pública más baja de Latinoamérica. Y me remito a los siguientes antecedentes. Brasil tiene el 91.9. Argentina 74.4. Estamos hablando en términos porcentuales. Uruguay el 65.7% de deuda pública. Ecuador 62.2. Colombia 60.6. México 58.4 de deuda pública. Chile 38.3 de deuda pública. Paraguay 35.8%. Perú 34.4. Bolivia está con el 31.2% de deuda pública con relación a su Producto Interno Bruto. Y no es deuda pública como se adquiría en tiempos del movimiento al socialismo para pagar sueldos y salarios. Es deuda pública para inversión pública. Para inversión en caminos, centros de salud, escuelas, industrialización. Yo entiendo que puede existir preocupación por parte de algunos activistas políticos que están preocupados porque con estos resultados realmente está compleja la posibilidad en la gestión 2025 que siquiera piensen en tener representación parlamentaria. Existen algunas opciones políticas que a la fecha no tienen siquiera representación parlamentaria y simplemente tienen el formalismo del Tribunal Supremo Electoral para seguir conservando su sigla. ¿Qué presencia parlamentaria tienen? Nosotros vemos que, y hacemos observación, por ejemplo, cuando señalan el centralismo democrático. Nos hemos formado en un proceso en el cual estamos acostumbrados a debatir, y probablemente estos debates se desborden en algunos escenarios que probablemente sean auspiciosos para el bloque de oposición, porque dicen en el movimiento al socialismo se están peleando y con esto la fractura del movimiento al socialismo y consecuentemente una oportunidad para que estos sectores conservadores que están añorando retornar a la administración del gobierno puedan tener una oportunidad siquiera de ganar una elección. No tuvieron desde el 2006 para ganar un solo proceso electoral. Se pusieron el nombre que quisieron. El 2005 iniciaron una campaña con Podemos, luego iniciaron con Unidad Democrática, luego iniciaron con Comunidad Ciudadana. No tuvieron oportunidad. ¿Y eso por qué es? Porque el pueblo boliviano entiende que todo lo que hemos trabajado a la fecha, si bien no es lo óptimo, pero por lo menos está resolviendo los problemas que en otrora nosotros hemos sido testigos. En otrora, acaso en la gestión, en la década del 90, no se hablaba de un tema de capitalización, que va a llegar nuevos recursos para la industrialización, los 500.000 empleos o algo así que proponía el MNR y Goni. ¿Cuánto de esos 500.000 empleos han llegado? Mientras el pueblo estaba pidiendo pan en las calles también el ejército les daba pan para reprimir las movilizaciones del magisterio, para reprimir las movilizaciones de los médicos. Esas son las diferencias diametrales que existen entre nuestra visión de país y la visión de país que tienen algunos dirigentes aún con relación a resguardar esas pretensiones de retornar nuevamente al gobierno, pero pigmentando la conducta de nuestros líderes políticos, que de ninguna manera le va a hacer daño a este proceso, que no solo le debe su esencia a estos líderes políticos, sino fundamentalmente le debe a esa cohesión social que se ha logrado. Y Evo, Lucho y David no son otra cosa que soldados del proceso de cambio. Ellos van a estar donde las organizaciones sociales decidan que van a asumir responsabilidades. Muy bien, le agradecemos al diputado Juan José Jáuregui. Cerrando este primer punto del programa, le solicitamos a Roger Cortés pueda hacer lo mismo, cerrar este primer punto, seguramente con algunas consideraciones breves.
Tómalo de breves, José Luis. No puedo dejar de señalar que me produce un sentimiento de admiración la manera en cómo un soldado del proceso defiende tantas cosas indefendibles. Es meritorio, creo yo, y más allá de lo que pueda ser la consigna y la instrucción, aquí en esta mesa se despliega entusiasmo, una vehemencia que parece realmente legítima. Pero solamente quiero apuntar estas cosas cruciales. Número uno, estoy de acuerdo con el diputado Jáuregui que un error sistemático que se ha visto en las filas opositoras, lo dije ya en mi primera intervención, que le ha dado esa impotencia estructural, que no se preocupe, casi garantiza de que ninguna de las fuerzas existentes hoy día en la oposición vayan, tranquilícese, está tranquilo, no sé, en fin, no hay posibilidad que vuelvan estas fuerzas, no hay. No ha ocurrido un proceso elemental de cambio de mirada, de lectura histórica del país. O sea, yo creo que es una autoclausura, una especie de autoentierro en las filas de la oposición. Pero vamos, en el caso de la economía, reconociendo en lo que se refiere a materia de avances, en materia de lucha contra la pobreza, en materia de una distribución más equitativa, en materia de la consolidación de ciertos aspectos de avance social, en fin. La pregunta de fondo es decir, ¿cuánto se movió Bolivia del penúltimo lugar en Sudamérica? ¿Cuántos puestos ha avanzado al día de hoy? Y la respuesta es uno solo. ¿Gracias a qué, en realidad, se ha producido ese cambio en las comparaciones, en todos los que hagamos? Gracias a al gran hundimiento de Venezuela. Pero el penúltimo puesto que tenía Bolivia, ayer, al comienzo del proceso del gobierno del señor Morales, hasta hoy día, sigue ocupando el mismo puesto, en comparación con los demás países. No hay avance, estoy hablando de la región del continente sudamericano. No hay ningún avance en puesto, en capacidad del producto, está paralizado. Y segundo, el modelo, digo yo, el modelo promovido por el gobierno, que ha reforzado el papel del Estado, puesto énfasis en el tema de control de los recursos naturales, no ha cambiado la esencia de la orientación que hace 80 años tiene la economía del país. Esta orientación, que he de enfatizarlo una vez más, es herencia de la colaboración que prestó en los años 40 el gobierno de Estados Unidos a través de la elaboración de esa enorme obra que fue el Plan Bohan. Desde ese entonces hasta hoy no ha tenido variaciones sustantivas frente a esas recomendaciones. ¿Cuáles eran? Migración al oriente, énfasis en agricultura, minería e hidrocarburos y buscar procesos de industrialización. Eso es lo que está agotado. No podemos seguir avanzando por esa ruta porque si el gobierno confía que, por ejemplo, el litio, que efectivamente es una posibilidad de darle fuerza a esta vocación de ordeñar, de extraer, en fin, tiene límites muy decididos, aunque las reservas bolivianas son tan grandes. Lo que tiene que cambiarse es toda la matriz productiva y toda la matriz energética, y eso ha sido una despreocupación, no una preocupación y menos una realización del más. Entonces, creo que tomando en cuenta esos factores fundamentales, e insisto en el hecho de que residualmente ya, y lo último, en cuanto a esta discusión de golpe, cuando el Tribunal Constitucional se coloca por encima de la Constitución, la declara inconstitucional y hace lo que le pide una fracción de dirigentes de la sociedad a través del pedido que hizo la bancada y las pretensiones del señor Morales, destruye el orden constitucional, altera profundamente. Eso es golpe.
Y vuelvo a insistir, entiendo que la gente además pretenda cerrar los ojos a aquello, pero yo pregunto, ¿por qué no se ha iniciado un proceso por prevaricato a estos jueces que permanecen por encima de la Constitución, y todo el mundo va a preguntarle su criterio cuando no tienen ninguna autoridad para resolver cuestión alguna por toda su trayectoria? Muy bien, le agradecemos a Roger Cortés, también cerrando este primer punto de diálogo en Panamericanas. Rápidamente nos vamos al segundo. Vamos a pedirles a nuestros invitados especiales acelerar el tiempo de participación para ir abordando brevemente ya los puntos que quedan en el programa. El segundo tiene que ver con la polémica alrededor de la realización del Censo de Población y Vivienda. Nos dicen 2023, el gobierno, las autoridades están de alguna forma manejando la idea del año 2024, y así lo han mencionado, incluso algunas autoridades han mencionado que no hay observaciones de fondo al cronograma que está desarrollando, aplicando el Instituto Nacional de Estadísticas. ¿Qué dice sobre este tema don Luis Eduardo Siles? Brevemente, sobre el punto anterior, muy brevemente, no vivimos en un Estado de Derecho, eso es falso. Vivimos en un Estado en el cual, si uno es masista, uno puede hacer todo. Si no es masista, no puede hacer nada, y le cae el triple de que si hiciera. Eso no es un Estado de Derecho, es básicamente un narcoestado. Por muchos, el peso de la coca y de la cocaína en nuestra economía y en nuestra vida. Si en noviembre de 2019 no salían las Fuerzas Armadas, hubiera habido centenares de muertos. Y eso es lo que buscaban los masistas del ala más radical, y eso no obtuvieron gracias a la Fuerza Armada. Y si hubo una línea de sucesión que llegó hasta la señora Áñez, es porque han renunciado por lo que estaban antes. Morales renunció, Liner renunció, Salvatierra renunció, Borda renunció. Querían crear un caos y no tuvieron éxito en su intención. Por último, en el tema, los temas económicos que hablan, la gente no come falta de inflación ni superávit comercial, no come eso ni eso es empleo. Hoy por hoy somos el país con mayor nivel de informalidad en el mundo. Mayor nivel de informalidad en el mundo. Los que tienen la suerte de cobrar su sueldo a fin de mes, como diputados, como empleados, como periodistas, como lo que sea, no llegan ni siquiera al 20% de la población. El 80% de la población está informalmente tratando de sobrevivir. Por último, ¿qué han sembrado pues estos años? ¿Qué ha sembrado el movimiento al socialismo? Lo único que han hecho es cosechar lo que otros sembraron. Cosechar la capitalización, cosechar el gas, despilfarrarlo y malgastarlo. El gas había que encontrarlo, pues había que sacarlo de allá adentro. Se necesitaban inversiones. ¿Qué inversiones han traído? Yendo específicamente al tema del censo, este es un error adicional, un error nuevo que cometió el gobierno al decidir su postergación. Si nosotros revisamos los antecedentes, el año 2000, el 16 de noviembre en noviembre de 2021 el gobierno anunció de que se iba a realizar el censo, es decir, que estaba el financiamiento hecho, que todo estaba organizado, que no había ningún obstáculo para llevar a cabo el censo, y después decidió dar marcha atrás y volver de esto un debate y una serie de negociaciones que no acaban nunca, que dicen una cosa, dicen otra, los unos están de acuerdo, los otros en desacuerdo. ¿Por qué no podemos simplemente adoptar una política para concluir con un procedimiento que todos los gobiernos anteriores hicieron sin politizarlo, sin tanto drama, sin tanta discusión, y a un costo muchísimo menor, ¿no es cierto? El censo del año 92 costó $7 millones, el censo del año 2001 costó $11 millones, ya el 2012, gobierno del movimiento socialismo, el censo costó $55 millones, y ahora nos va a costar $83.9 millones, pero no se pueden poner 68. De acuerdo, 83 de acuerdo a las cifras que yo tengo, 68 igual es 10 veces más que el año 92, y no se pueden poner de acuerdo en la fecha. ¿Cuál es la necesidad de politizar esto? Yo creo que un gobierno que hizo fraude, gente que hizo fraude, que viva haciéndolo por lo demás, porque el fraude también es la manipulación de la justicia, también es la manipulación hasta de las palabras, de lo que significan las palabras. Puede perfectamente hacer una
situación que no corresponde a la realidad en la implementación del censo. ¿Cuál es el miedo al censo? Es determinar de que el departamento de Santa Cruz ha crecido tanto en población como en economía, como en capacidad productiva, muchísimo más que los otros departamentos, que Bolivia se está dividiendo en dos, en departamentos que están creciendo a un ritmo acelerado y otros que se están quedando atrás, que va a haber que negociar los diputados, los curules, en función de los departamentos. No entiendo cuál puede ser el temor a que se devele esta situación y en base a eso el propio gobierno pueda determinar políticas públicas para ser más efectivo. Ya lo dijo un senador, ¿cuál es el lugar donde hay más orureños después de Oruro? Santa Cruz. ¿Cuál es el lugar donde hay más potosinos después de Potosí? Santa Cruz. ¿Por qué? Porque la derecha cruceña o no sé qué otras extravagancias. No, señor, porque ahí hay empleo, hay movimiento, hay crecimiento, hay una situación de economía dinámica que beneficia a todos, entonces todos van hacia allá. Bueno, eso es lo que quiere medir el censo. ¿Por qué politizarlo? ¿Por qué volverlo algo tan complicado, algo que es simplemente un instrumento para medir y definir políticas públicas? Yo no entiendo por qué han hecho eso del censo y no entiendo por qué contra todos los argumentos que se han expresado, se va igual a hacer el censo en un año preelectoral y no se van a conocer los resultados hasta después de las elecciones, sea lo que sean el resultado de las elecciones, que entre paréntesis yo creo que al pueblo boliviano le interesan las elecciones de ahora, pero las elecciones de hace 20 o 30 años, o lo que hicieron hace 20 o 30 años, yo creo que no es un tema ya de actualidad. La mitad de las personas que nos deben estar escuchando no estaban ni nacidos cuando hacemos referencias a cosas que pasaron hace 40 años, hace 30 años. Yo creo que realmente no contribuimos al país con eso y tampoco contribuimos al país postergando el censo. El censo, en realidad, en muchos países ya es una práctica casi medio anacrónica, en la medida en que si el Estado funciona, todos los datos del Ministerio de Salud los conoce el Ministerio de Salud del sector. Todos los datos del sector de educación lo conoce el sector de educación. Todos los datos del sector de la vivienda los conoce el Ministerio de Vivienda. Pero como hemos desinstitucionalizado el aparato estatal estos años y lo único que cuentan son las licitaciones sin transparencia, los negociados, las coimas y el saqueo del Estado, entonces lo último que puede haberse interesado el aparato estatal es en tener un manejo objetivo de los datos de vivienda, de salud, de educación, etcétera. Entonces, como el censo también significa 67 millones de dólares, la prioridad es ejecutar ese dinero y no obtener un resultado. Yo creo que es lamentable que esto haya ocurrido en estos términos y es lamentable que se quiera tapar el sol con un dedo. Estas tendencias son visibles. Cualquiera que vaya a Santa Cruz se da cuenta del ritmo de la actividad económica que allí existe, del crecimiento de la ciudad y del departamento. Y cualquiera que vaya a otros departamentos del occidente ve que hay un estancamiento, que hay sobre todo actividades relacionadas con el contrabando, actividades relacionadas con el narcotráfico, actividades relacionadas con la minería ilegal, la devastación de las áreas protegidas, la destrucción de las reservas forestales y las reservas ecológicas. Eso es lo que hay. Entonces, todo eso, el censo nos va a ayudar a medir, a establecer con claridad, y es por eso que no se justifica ni se entiende este afán de postergar algo que es tan urgente. Muy bien, le agradecemos a don Luis Eduardo Siles en este segundo punto del programa. ¿Qué dice el diputado Juan José Jáuregui en este tema del censo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? No hay un criterio homogéneo, ¿no?, cuando se habla del año de realización de esta gran consulta nacional. Bien, José Luis, yo voy a ser muy sincero, voy a compartir algunos criterios que ha vertido acá Luis Eduardo Siles con relación a las condiciones que debiera tener un censo. O sea, despolitizar el censo, estoy absolutamente de acuerdo. No se puede entender un censo con pigmentos políticos, siendo que es un evento absolutamente técnico. Y creo que esto se ha ido replicando en los distintos encuentros departamentales, donde se ha ido explicando todas las dificultades y también los avances que se ha tenido a la fecha en la realización y en la organización de este proceso censal. Ahora vamos a hacer un poco de conceptualizaciones. ¿Qué es un censo?
Un censo de población y vivienda es un procedimiento estadístico que permite la enumeración exhaustiva de la población y la vivienda, con el objetivo de generar datos confiables acerca del tamaño, la estructura, el crecimiento y la distribución de la población y de sus características económicas y sociales y territoriales, para la elaboración de planes de desarrollo nacional, local, formulación de programas fundamentalmente. Entonces, tratándose de un evento absolutamente técnico, consideramos que la decisión que se ha tomado en los eventos departamentales es altamente pertinente en virtud de lo que hemos ido siendo testigos. Ahora, se señala que la postergación del censo hasta la gestión 2024 sería una decisión del órgano ejecutivo o una decisión de del gobierno en todo caso, ¿no? Y tenemos que ser muy sinceros. No se olviden ustedes que el 12 de julio de la presente gestión se ha convocado, nuestro presidente Luis Arce Catacora ha convocado al Consejo Nacional de Autonomías, y conforme a la Ley Marco de Autonomías en su artículo 122, el Consejo Nacional de Autonomías es una instancia consultiva y se constituye una instancia permanente de coordinación, consulta y deliberación, proposición y concertación entre el gobierno nacional y las entidades territoriales autónomas. Entonces, en esta oportunidad lo que se ha hecho es, con presencia de 8 de los 9 gobernadores, lastimosamente para el pueblo cruceño o para algunos sectores del pueblo cruceño, no ha contado esta reunión del Consejo Nacional de Autonomías con la presencia de su gobernador, producto de que penosamente no alcanzó a comprar un boleto de avión y algún tipo de pretexto irrisorio, ¿no? Lastimosamente no estuvo presente, y el resto de los 8 departamentos, los gobernadores y representación de la FAM Bolivia y otras entidades integrantes del Consejo Nacional de Autonomías determinaron que se postergue esto, porque aún existen una serie de conflictos que no han sido resueltos por los gobiernos municipales y gobiernos departamentales. Y les hablo con mucha sinceridad. En el tema, por ejemplo, de la ciudad de Oruro, de donde yo represento, aún existen conflictos de la ciudad capital con los municipios colindantes con relación a la jurisdicción que les corresponde, y el caso La Paz no es un caso alejado de esta realidad. El caso Santa Cruz no es un caso alejado a esta realidad. Y han hecho conocer en aquella oportunidad que existían conflictos con relación a la cartografía, a la actualización de la cartografía. Habida cuenta de que desde la gestión 2012 muy poco se había hecho en este tema. Pero ahora amerita que tengamos que, saludar el trabajo que se ha hecho de socialización, en donde hemos visto que en la mayor parte de los departamentos, por no decir en el 90% de los departamentos, han señalado que están de acuerdo con esta posibilidad de que se tenga que posponer la realización del censo hasta lo que señala el decreto supremo 4760, que señala que el tiempo va a ser entre mayo y junio del 2024. Se han realizado eventos interesantes en el departamento de Santa Cruz. Entendemos que el día de hoy, a esa solicitud de información del INE actualizada, el día de hoy ha sido remitida esta información. Existe un reconocimiento en el acta que se ha suscrito en la oportunidad de la reunión en el departamento de Santa Cruz, donde en su numeral segundo señalan su posición con relación a que el censo es un trabajo netamente técnico, no tuviera que involucrar matices políticos. También en su numeral 4 de este convenio señala también que, siendo que la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno ha presentado una propuesta técnica misma que será complementada, vea usted la falta de pertinencia para tomar decisiones y sacar y movilizar a la población, a la ciudad de Santa Cruz en paros cívicos sin tener una propuesta completa. Recién ahora van a empezar a completar su propuesta y seguramente van a presentar para que pueda ser objeto de consideración, porque existe un reconocimiento también que la propuesta que ha presentado en su momento la representación de Santa Cruz ha sido elaborada en base a información de notas de prensa, o no contempla un cronograma de planes, la secuencialidad
o la simultaneidad de actividades cruciales para el proceso censal, o que no cumple las recomendaciones internacionales en cuanto a actividades de tiempo para la realización del censo. Son algunas de las deficiencias que ha tenido la propuesta, y es un reconocimiento que también lo han plasmado en el acta que tengo en este momento y está suscrito por la representación de Santa Cruz, el Ministerio de Planificación y los representantes del INE. En base a una propuesta técnica incompleta, han movilizado al pueblo cruceño. Ahora, conocemos también que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz ha presentado otra propuesta, pero no una propuesta censal para que tenga la cobertura a nivel nacional, sino simplemente de nivel municipal para hacer un censo en la gestión 2023. Y lastimosamente ese es el profesionalismo que se está demostrando en presentar propuestas alternativas. Y es por eso que se ha reafirmado y se ha confirmado el cumplimiento del Decreto Supremo 4760 a objeto de que se pueda cumplir el censo entre el mes de mayo y junio de la gestión 2024. Muy bien, le agradecemos al diputado Juan José Jáuregui haciendo referencia a este segundo punto del programa que tiene que ver con el tema del censo de población y vivienda. ¿Qué dice Roger Cortés? ¿Cómo poder entender la polémica que se ha generado alrededor del año de realización de esta gran consulta? Seré sumamente sucinto porque la discusión sobre censo abarca un conjunto amplio de variables de las cuales estoy lejos de tener un completo dominio. Lo que queda bastante claro es lo siguiente, según la información que está a mi alcance. Hay que recordar que el censo tiene 10 años entre cada uno de estos eventos para su planificación y preparación. Esto significa que antes de la salida precipitada del anterior gobierno, fines de 2019, desde 2012, se había cumplido la mayor parte del plazo estipulado por la ley y que correspondía que el INE en primera instancia y luego todas las demás que están comprometidas en la preparación del censo hayan avanzado más o menos correlativamente en el tratamiento de los problemas principales. Por ejemplo, la georreferenciación, la delimitación del índice debía empezarse por lo más duro y no dejarlo para el final. Entonces, evidentemente lo que viene a demostrarse hoy día, en 2022, es que no se cumplió ese tiempo y está justificado solamente un 10% menos el año de la pandemia y de las mayores turbulencias políticas. Entonces, eso, y así lo comprendió el gobierno del señor Arce, porque de otro modo no se explica por qué se comprometió a finales del año 2021 al cumplimiento del plazo censal. Número 1. Número 2. La postergación del censo por 2 años significa que que el impacto negativo lo van a experimentar no solo Santa Cruz, sino otras regiones de alto y rápido crecimiento, la ciudad del Alto, definitivamente, y por lo tanto la apuesta que ha hecho la alcaldesa del Alto, que en un principio dejó muy clara y aparentemente muy firme una posición de repetir, de reiterar que era necesario cumplir con los plazos legales, los ha dado un viraje posteriormente. El Alto va a ser perjudicado por esto, tiene un ritmo parecido al de Santa Cruz en cuanto a su capacidad, a su atractivo, a su crecimiento demográfico, o Pando, por ejemplo, también como los lugares más destacados. La Paz espera, la ciudad de La Paz en todo caso está esperando del censo próximo una corrección de una serie de vacíos e imprecisiones que se detectaron en el de 2012. Entonces no se ha cumplido con la tarea y yo creo que todo se facilitaría si la sinceridad que de tanto se menciona partiese de reconocer sí, no hemos cumplido y de despejar de todo misterio el problema y decir vamos a enmendar aquí, y para eso necesitamos no pelearnos, sino
realmente llevar adelante un auténtico proceso de acuerdo, no solo con quienes piensan políticamente como nosotros, sino con los diferentes. Porque definitivamente en el próximo censo se va a ver que junto con las contradicciones sociales que existen en nuestro país, con los choques etnoculturales, en fin, hay una fuerza que ha estado forjando y que sigue forjando a Bolivia en este momento, y es la fuerza de las migraciones internas. Santa Cruz es el caso más claro, y si la oposición en Santa Cruz no termina de entender lo que pasa, no lo entendió el anterior gobernador, mucho menos el actual, es entender esa poderosa fuerza que hace, voy a dar un dato que es sujeto a revisión, que cerca de 7 de cada 10 cruceños en la actualidad sea o hijo o nieto de un migrante. Y ese cambio de geografía política y social y cultural no termina de ser asimilado ni por la dirección económica y los dirigentes políticos del departamento, y mucho menos su proyección, que señala que por ejemplo, refiriéndonos a la ciudad de Santa Cruz, para el año 2032, a Santa Cruz, la ciudad de Santa Cruz, o mejor, el área metropolitana de Santa Cruz, abarcando las ciudades más próximas, concentraría casi el doble de lo que estamos estimando de población hoy día, hasta 5 millones de habitantes, ¿no? Sí, un polo muy dinámico, muy poderoso, muy importante. Y para un crecimiento global del país, que inclusive hasta el año 2050 va a seguir siendo moderado, paulatino o lento si se quiere. Las proyecciones son que para 2050 Bolivia rondaría los 15 millones de habitantes, y por lo tanto esto haría que solo en la ciudad de Santa Cruz, si tomamos ese máximo que podríamos alcanzar para 2050, un tercio de la población estaría allá. Claro que estas tendencias demográficas no están tomando en cuenta un otro actor que ya no es humano, que está rompiendo y modificando los planes, que es el avance del calentamiento global, que es, con todas sus secuelas, agua, disponibilidad de recursos de diversa naturaleza, que eventualmente podría modificar estas tendencias que estoy señalando. Termino con esto. El problema no es tanto el incumplimiento, el mal trabajo colectivo que no permite, o que supuestamente no permite llevar el término de aplazamiento solo a un año, sino las consecuencias. Al hacerlo en 2024, no vamos a conocer los resultados del censo hasta 2026 por lo menos. Y por lo tanto, las regiones de mayor crecimiento van a tener que postergar el ejercicio de derechos en materia de pacto fiscal, de representación política y otros que les confiere el haber avanzado. El problema que queda pendiente para todos los de alto y de bajo crecimiento es cómo, más allá del censo, esta nueva peleita que está sacudiendo a las cúpulas políticas fundamentalmente, cómo va a afectar el destino de todos nosotros, cómo nos va a afectar en lo cotidiano frente a la desaceleración económica, los cambios que se están dando en el plano corto y en el estratégico. Muy bien, le agradecemos a Roger Cortés por su participación, cerrando el segundo punto de diálogo en Panamericana. Ya en la parte final del programa vamos a ir rápidamente al último punto de diálogo en Panamericana, y por la premura del tiempo vamos a solicitarle por favor a 5 minutos de participación a lo sumo a nuestros invitados especiales en un tema que tiene que ver con la elección del defensor del pueblo, tomando en cuenta lo que ha sucedido el pasado jueves en la asamblea, un nuevo intento que ha fracasado para nominar a una autoridad titular. ¿Qué es lo que se esconde en realidad en este tema?
¿Qué perspectivas reales hay de contar con una autoridad titular? Vamos a darle la palabra a don Luis Eduardo Siles en el último punto de Diálogo en Panamericano. Reitero, 5 minutos a lo sumo por participación de nuestros invitados. Adelante, don Luis Eduardo Siles. Una frase sobre el anterior tema, justamente por lo que ha explicado Roger sobre el crecimiento de la población de Santa Cruz, su desesperación de ellos de contar con esa información, con el censo, para poder planificar lo que se viene en términos de demanda, de infraestructura mínima, etcétera. Es justamente por eso la desesperación, o sea, la urgencia de contar un censo para ellos. El Defensor del Pueblo es una víctima más de estos años de desinstitucionalización. La verdad es que después del señor Requena ya no tuvimos nunca más un Defensor del Pueblo. Y se ha ido caricaturizando esta instancia estatal. Es un espacio más de pegas, de tráfico de influencias y de muy pocos resultados. Basta ver el informe de la señora Cruz, que realmente preocupa por que cumple con los formatos burocráticos de un informe, pero no nos dice nunca en ninguna de sus páginas realmente qué ha logrado en términos de revertir las situaciones de derechos humanos, las violaciones a los derechos humanos, los grandes casos sociales de violencia, de crueldad que crecen en esta sociedad, y sobre todo la apatía, la indiferencia, la frialdad del aparato burocrático estatal para resolverlos, que finalmente es lo que tiene que hacer el defensor, ¿no es cierto? El defensor está ahí para defender al ciudadano del Estado, es decir, de los policías, de los jueces, de los que están en las oficinas públicas, de los que manejan las cárceles, etcétera. Ese es el sentido del defensor. No es una pelea política sobre quién ocupa la función de defensor. Es una instancia para defender a los ciudadanos, y lamentablemente eso ha dejado de ser, y ahora se encuentra la Asamblea entrampada. En este caso yo creo que se refleja la cosecha de lo que es un estilo de hacer política. O sea, durante estos años el estilo predominante es el descalificar al otro, no transar con nadie, no hablar, insultar y después decir charlaremos nomás, pero que no nos vean, etcétera. Realmente es una cultura que desde Venezuela, que se origina en Cuba, que desde Venezuela y ahora en Bolivia ha permeado todos los niveles de la administración pública. En cada intervención del presidente Arce, o mucho más antes el presidente Morales, es descalificando, generalizando, diciendo que los que no están de acuerdo conmigo no valen nada. Después de eso, hablar con esos mismos debe ser muy difícil, ¿no es cierto? Porque si yo los he descalificado, ¿cómo puedo hablar con ellos? Y eso se refleja en el empantanamiento que hay en el tema del defensor en el Parlamento. La única arma que tiene la pobre oposición parlamentaria hoy en día es eso, su peso para impedir los 2/3. Tengo yo entendido de que hicieron un planteamiento que consistía en que el movimiento al socialismo proponga otro nombre que el que propuso y obtuvo más votos, y a ver si con ese llegaban a un acuerdo. El diputado Jáuregui nos podrá contar con mayores detalles los entretelones de esa situación, pero aquí para pelear se necesitan dos, y para concertar se necesitan dos. Si no hay esa voluntad de construir, es difícil, pero realmente sobre este tema sería un primer ejemplo de cómo se podría lograr en esta sociedad ponerse de acuerdo, para después posteriormente ponerse de acuerdo en muchas otras cosas más, y poder avanzar como avanzan otras sociedades, es decir, donde la mayoría respeta a la minoría, no avasalla a la minoría, y la minoría toma nota de que la mayoría es la mayoría, a nivel parlamentario por lo menos, sin entrar en los temas que ya hemos debatido hasta la saciedad sobre fraudes y no fraudes. Pero ya que la realidad es así, ese respeto mutuo debería poder dar una solución, y vemos que no. Pero lo más importante de todo eso no es eso, sino que el próximo defensor del pueblo realmente defienda al pueblo, realmente obtenga resultados, que alguien que se vaya a quejar o haga una denuncia no acabe siendo él el encarcelado, como este policía que denuncia a su coronel de policía y al que le hacen juicio a él. O sea, este es el mundo al revés. Ahí debería intervenir el defensor del pueblo, sea quien sea el que resulte elegido. Muy bien, gracias, don Luis Eduardo Siles. ¿Qué dice diputado Jáuregui, que nos puede mencionar sobre este tema, el último punto de diálogo? También, José Luis, vamos a ser breves, vamos a tratar de
ser concisos, sin dejar escapar un criterio que se ha señalado, y me parece que es pertinente poder aclarar a nuestro amigo Roger Cortés. Si bien el tema de la temporalidad de los censos, el artículo 298 señala que es una atribución, es una competencia privativa del Estado central poder realizar y organizar los censos. Primer punto. Y dice que el resto será regulado por ley. Pero en realidad no existe una temporalidad señalada de manera expresa. Eso de los 10 años, cada 10 años, simplemente es una recomendación de instancias internacionales para que se desarrollen. La normativa con relación a censos es la ley 1405, por ejemplo, de la gestión 2021, y otros decretos supremos, y obviamente el respaldo constitucional es el 298, pero no existe un escenario que señala expresamente esto. Para cerrar el punto del censo. El segundo escenario, estamos hablando de la Defensoría del Pueblo. Y en realidad llama la atención que no estemos privilegiando el cumplimiento de nuestra Constitución Política del Estado. Yo, acudo a su sinceridad como profesionales. Uno, cuando hace un concurso público de méritos, ¿para qué hace un concurso público de méritos? ¿Para escoger al último, al penúltimo, o para escoger al primero, al mejor calificado? Y este criterio del concurso público de méritos está integrando lo que es la redacción del artículo 220 de nuestra Constitución Política del Estado, que si bien señala que se deberá designar por 2/3 de los miembros presentes, pero también señala que se deberá realizar luego de un concurso público de méritos, previo cumplimiento de este requisito. Ahora, ¿para qué necesitamos una Defensoría del Pueblo? ¿Y qué es lo que esperamos de una Defensoría del Pueblo? La naturaleza de la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, conforme al artículo 2 de la Ley 870, señala: la Defensoría del Pueblo, la institución de derecho público nacional encargada de velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos individuales y colectivos reconocidos por la Constitución Política del Estado, las leyes y los instrumentos internacionales. Esa es la naturaleza jurídica. Y tiene una serie de atribuciones que están integrando lo que es el artículo 5 de la Ley 870. En la medida en la cual seguimos bloqueando, seguimos impidiendo que se pueda designar un defensor del pueblo, haciendo presencia o haciendo imposición de las minorías sobre las mayorías, obviamente estamos generando que la población boliviana no tenga esa institución que pueda resguardar sus derechos fundamentalmente. Y es bajo ese escenario que incluso ha existido la posibilidad de que se active un recurso constitucional, una acción de cumplimiento que ha sido presentada por la presidencia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que ha merecido también que se emita una resolución constitucional, la resolución constitucional 178, que ha emitido la Sala Constitucional Cuarta, que en su parte resolutiva exhorta al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional a que pueda convocar a una sesión de Asamblea Legislativa para que podamos concluir la tarea, podamos concluir la designación del Defensor del Pueblo. Y lo que ha sucedido el día jueves no es otra cosa que dar cumplimiento a este exhorto y a la responsabilidad que tenemos en estricto apego al 220 de nuestra Constitución. Ahora lo que debemos hacer, ya bueno, conocemos que no existen los acuerdos, pero ¿qué sucede luego? Ahora, ¿qué sucede con la Defensoría? No puede estar en este escenario. Y también la resolución señala en su segundo punto que estará fungiendo como entiende que la actual, señala esto textualmente, dice, entiende que la actual Defensora del Pueblo deberá seguir ejerciendo sus funciones hasta que la Asamblea Legislativa Plurinacional cumpla lo dispuesto en el artículo 220 de la Constitución Política del Estado. Pero no nos olvidemos, esta es una resolución en primera instancia, esto aún va a ser objeto de revisión en el Tribunal Constitucional Plurinacional, y probablemente el Tribunal Constitucional pueda de alguna manera interpretar todos estos contenidos, ratificarlos o seguramente decir que no está de acuerdo a lo que la normativa señala. Y aquí lo que debemos hacer es hacer una evaluación de
¿Cuál es el objetivo de la Defensoría del Pueblo? Les he señalado el artículo 2, la naturaleza jurídica de la Defensoría del Pueblo. Resguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos y las ciudadanas. Si es que estamos en estas condiciones, estamos bajo la dictadura de las minorías que están pretendiendo imponer sus caprichos, estamos poniendo en riesgo la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo. Existe una ley 870 que en su artículo 12, parágrafo 2, busca los mecanismos bajo los cuales debe ser resuelto este conflicto. Y teniendo en cuenta que estamos entrampados en este momento en la Asamblea Legislativa Plurinacional, probablemente tendríamos que poner en una balanza el cumplimiento de la norma regla o la norma principio. Si bien la norma regla es los 2/3, pero la norma principio, que debe ser objeto de que sea resguardada, es que la Defensoría del Pueblo pueda activar todos los mecanismos que tiene protegidos y resguardados por la ley 870. Realmente llama la atención un antecedente con relación a la actividad que en su momento desarrolló a través de una interposición, seguramente de un memorial ante el IDIF por parte de la señora Cruz, que ha sido objeto de rechazo. Entonces estamos viendo que pareciera que la Defensoría en este momento simplemente está dedicándose a temas administrativos y no está cumpliendo todas las prerrogativas que tiene resguardado en el artículo 5, que son las atribuciones que le confiere la ley 870 y la Constitución. Me explico. En algún momento tenemos que ponernos a pensar la posibilidad de resolver este conflicto, pero por la vía de la evaluación de la norma regla versus norma principio, que probablemente sea la manera de salir de este entrampamiento que hemos ingresado en la Asamblea Legislativa. Muy bien, muchas gracias, diputado Juan José Jáuregui. Para finalizar, Roger Cortés, este último punto. Sobre la temporalidad del censo, es muy importante que se tome en cuenta que no es una cuestión de usos y costumbres. Los 10 años no vienen por un capricho, es una norma demográfica universal. Argentina los hace cada 10 años, Estados Unidos o varios o casi todos los países africanos. Y han pospuesto sus censos también. Algunos sí, pero la mínima cantidad posible, no la máxima. Entonces, no es un tema de capricho, es un tema cuando uno dice 5 meses antes sí lo voy a hacer y luego aparecen que no, allá se da el motivo para la sospecha, los choques y lo demás. Segundo, respecto al defensor, se menciona con insistencia el problema de la sinceridad. Ha habido un concurso efectivamente que se ha regido a los criterios legales, a los criterios de priorizar a los mejores. Evidentemente no. Sacaron, sin explicar jamás, a por lo menos uno de los postulantes que había logrado el primer puntaje, no es el actual apoyado por... Sí. Yo soy parte de esa comisión. Claro, y eso es lo que me produce desconfianza, porque está bien que usted mencione la Constitución a cada rato, y yo le pregunto, si lee usted el artículo 7º de la Constitución, que dice que la voluntad popular es inalienable e imprescriptible, la soberanía, y es el sostén del sistema democrático, ¿por qué no está enjuiciando usted a ese tribunal? Le va a consultar a un tribunal que ha cometido, siguiendo los pasos del anterior, un delito de lesa humanidad. ¿Qué credibilidad tiene eso? O cuando se dice en esta mesa, no, es que no es el ministro, es el Consejo de la Magistratura quien tiene que nombrar los jueces. Lo ha hecho formalmente, pero quien lo anuncia, y no es por casualidad, es el ministro, que es el que tiene el poder real. Sabemos que desde que está funcionando, no solo sino los predecesores de ese Consejo de la Magistratura, es una cosa de paja, es una cosa que no tiene sustento en autoridad y capacidad real, y casi todos sus miembros han sido enjuiciados y descalificados por actos reñidos con el cumplimiento de sus deberes. Entonces, con un árbitro que violó no un artículo transitorio de la Constitución, es el TCP, que no cumple, se niega a mantener una sentencia completamente anticonstitucional, no inconstitucional, que se pone por encima de la Constitución y declara varios artículos inconstitucionales. No tenemos árbitro.
Si hemos de hacer reforma de justicia, tiene que empezar en realidad por allá. Y el MAS tiene que superar esa inseguridad. No quiere ir a la elección correcta de una autoridad si no está segura que le va a obedecer de manera soldadesca. Entonces, y se olvida de un mandato de la Constitución. Estamos a 5 y pico semanas de que se cumpla un 40 aniversario del repliegue de los militares a sus cuarteles. Nuestra Constitución demuestra que quien ha mantenido, quien ha creado, es la fecha de esta apertura democrática de allá del 82, que dura hasta ahora. Con las cosas como están, por ejemplo, nuestra Constitución, que habla de la participación y del control social como fundamento e innovación fundamental, yo creo que en la sociedad tenemos claro que todos los políticos, empezando por el Parlamento, están tan lejos de ese espíritu democrático que una vez más, como ya ha ocurrido, va a tener que ser la propia sociedad, sin esta dirigencia política, la que empiece a resolver estos problemas que corresponden al Estado, que se comporta como un feroz enemigo de la sociedad. Muy bien, amigos de todo el país, llegamos de esta manera a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales de este fin de semana, al jefe y exdiputado del Movimiento Nacionalista Revolucionario, al diputado del Movimiento al Socialismo Juan José Jáuregui y al investigador Roger Cortés. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.